Vale, muy buenas, señores. Vamos a explicar un poquito cómo se va a hacer un login con el Laravel. Y vamos a utilizar ciertas cosas del Laravel que nos van a hacer un poquito más sencillo el tema de controlar en qué páginas podemos entrar, si un usuario está conectado o no, o cómo hacer el login. Para ello, pues me he preparado una aplicación muy sencillita. Fijaros que, por ejemplo, pues esto es una navbar, donde aquí tengo para hacer login. Entonces, ya le daremos aquí para hacer login. Me va a salir la pantalla de hacer login. Y si esta pantalla de login es correcta, o sea, si realmente podemos hacer login, pues nos redirigirá a una página en la cual además va a cambiar lo que tenemos aquí arriba de la navbar. Y veremos que nos va a quitar esto y nos va a poner otra cosa y aquí nos va a poner un menú gracias a que ya estamos conectados. Por ejemplo, si yo aquí pongo un usuario, yo veréis que tengo una base de datos en la cual pues tengo un username y voy a tener un password, por ejemplo en este caso va a ser Pepe. Si yo pongo el username y el password correcto, pues vamos a ver que al darle a aceptar, pues lo que me va a decir es que me acabo de conectar, me va a poner aquí mi nombre y me va a salir un desplegable aquí para poder hacer logout y aquí, gracias a ser un usuario que estoy conectado y además en este caso ser un administrador, pues por ejemplo en este caso me van a salir este menú. Si no, no me saldría, ¿vale? Esto es lo que va a hacer la aplicación. Y bueno, si doy aquí al logout, vais a ver, pam, que entonces, pues se apaga. Vale, pues a partir de aquí, ahora vamos a ver el código de cómo hemos podido hacer esto. Pues bien, vamos a ver el código. Primero vamos a ver las cosas que se supone que ya sabéis hacer. Para hacer todo eso, pues lo primero que tengo que hacer son mis vistas, ¿no? Pues si me voy aquí a Resource y me voy a vistas, vais a ver que tengo aquí una plantilla, que es la plantilla principal, que lo único que hace es, fijaros que tiene aquí una nav, ¿sí? ¿Vale? Y aquí voy a poner un contenido, que en este caso pues vais a ver que solo es aquello que hemos puesto antes de que si era administrador o no, pero el resto sería la navbar, ¿vale? Y por ejemplo aquí es donde salió del login, ¿vale? Ahora vamos a explicar después más cositas sobre esto. ¿Qué más hemos hecho? Pues por ejemplo tengo la pantalla index, que sería la primera pantalla, ¿sí? Que es donde me sale solamente la plantilla. Luego tendría la pantalla home, que sería donde voy después de que ya me he conectado. Y por último, aquí tendría el login, ¿vale? Donde aquí tengo mi formulario, donde estoy poniendo el usuario y el password para poder utilizar la contraseña. Sí, esto ya se supone que lo sabemos hacer, ¿vale? ¿Qué más cosas tendremos que tener? Vale, yo me he conectado a una base de datos muy sencillita, que en este caso la he llamado seguridad, que me voy a conectar para que la veáis. Es una base de datos que lo único que tiene en este caso son dos tablas, la tabla usuario y la tabla roles, ¿vale? Que sean los perfiles que puede tener el usuario. Claro, son estas dos tablas de aquí, muy sencillitas. Un rol no es más que un ID y un nombre, y un usuario pues tiene un username, una contraseña, un correo, un nombre, unos apellidos y el rol al que pertenece. Sí. Ahora mismo pues yo tengo, parece que son tres roles, ¿vale? Dado los roles, por ejemplo, de administrador, supervisor y operador de nuestro proyecto del 112. Y también aquí tengo un usuario. Me he dado de alto un usuario, que es este señor de aquí con el que me he conectado. ¿De acuerdo? Vale, eso es lo primero. Para poder utilizar los usuarios dentro de la aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar el Eloquen. Y para utilizar Eloquen, pues ¿qué he hecho? Me he creado mis modelos. Fijaros, tengo el modelo del rol y el modelo del usuario. ¿Sí? Vale, el modelo del rol es como los modelos que hemos visto hasta ahora. Es un modelo que yo lo he hecho aquí haciendo un make model, por ejemplo, con control mayúscula P. Llevo aquí make model o desde la consola utilizando el artisan. Llevo PHP, artisan, make model, ¿vale? Y el nombre del modelo, yo así he creado los modelos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces el modelo rol es el modelo normal que tengo aquí, de que es de la tabla roles, que no tiene timestamp y que tiene además la relación con los usuarios. El usuario lo he creado como un modelo normal, ¿vale? Por eso también tiene la tabla usuarios, no tiene timestamp y tiene la relación, pero veis que esto de aquí lo he cambiado y esto de aquí también lo he cambiado. Un rol extiende de modelo, usuario extiende de authenticable. ¿Y de dónde me he traído todo esto? Pues fijaros que por defecto el Laravel nos crea siempre un modelo user, ¿vale? Y fijaros que lo único que he hecho es coger el autenticable, ponerlo aquí, ¿vale? Y después también he tenido que poner esta línea para que podamos utilizar el autenticable. Y lo mismo, aquí tenemos el hash factory, pues aquí hemos puesto estas de aquí, y para ello también hemos tenido que poner estas líneas de aquí, ¿vale?
para tener el hash factory, el hash append y el notificable. ¿De acuerdo? Es lo único que he hecho. En el fondo esto era un modelo normal, a lo cual le he cambiado todo esto. Y ya veréis por qué. Porque necesito que sea algo de tipo auth, autenticable. Bien, ya tengo los modelos bien, ¿no? Y voy a utilizar este modelo para validar los usuarios que realmente se pueden conectar. Para ello también tendré que cambiar una cosa aquí en la carpeta de config. La carpeta config, habíamos visto que, por ejemplo, teníamos el app PHP y el database. Pues lo dicho, tenemos el auth PHP, vamos a entrar dentro, es un fichero en el cual yo no he cambiado nada más que una cosita. Este fichero lo que me está diciendo, en el fondo, es que me voy a guardar los usuarios en una sesión, ¿vale? Y para ello voy a utilizar del Eloquent el modelo, en este caso, usuario. Lo que había aquí puesto era el modelo user, ¿vale? El que ya trae el Laravel por defecto. Yo he puesto usuario para poder utilizar los usuarios con los datos que nosotros tendremos en la base de datos, ¿vale? Que no tienen por qué ser los que tenía user. ¿De acuerdo? Y esto es lo único que he cambiado, ¿vale? Para poder utilizar el usuario. ¿Sí? Bueno, pues venga. Vamos a ver un poquito lo que hemos hecho. Para poder utilizar el login y todas estas cosas, pues yo me he tenido que ir a las rutas, evidentemente, como siempre. Y aquí en las rutas, pues fijaros que, por ejemplo, he hecho una ruta get, que es /login, ¿sí? Y que esto lo que hace es ir al método showLogin. Y además a esta ruta le he llamado login, que ya veréis por qué cojones le he puesto este nombre, ¿vale? Y es del método get. Bueno, ¿qué hará esto? Pues, por ejemplo, en mi vista, ¿dónde coño tengo las vistas? Joder, aquí. ¿Vale? Aquí en el layout, ¿sí? Cuando yo le doy al botón de login, vais a ver que me va a enviar a la ruta /login, ¿sí? ¿Vale? Pues nada, cuando el señor quiera iremos al /login, ¿vale? A ver, ¿vale? Aquí, ¿veis? Me está enviando a la URL login. Y esto hemos dicho que va a ir, si nos volvemos aquí, ¿vale? Fijaos que va a ir al show login de este controlador. Pues yo me voy al controlador, ¿vale? Que lo tengo por aquí, que es este de aquí, y aquí tengo el show login, ¿vale? ¿Qué hace el show login? Lo único que hace es mostrarme la vista de login que yo tengo preparada. Fijaros que esto es la chapucilla que he hecho yo para tener mi primer usuario. Fíjate, os la voy a enseñar para que la veáis. En el fondo, ¿esto qué es? Un new usuario, le voy poniendo los nombres. Aquí he guardado la contraseña, para eso he utilizado una función también no sé decir si es del Laravel o del PHP, que se llama bcrypt, que lo que hace es encriptar. En este caso, por ejemplo, está encriptando la contraseña Pepe. He puesto estos otros datos y he dicho que yo soy del rol 1, que es el rol de administrador, y luego he grabado el usuario, con lo cual lo he insertado en la base de datos, ¿vale? Y eso es lo que he hecho la primera vez que he entrado aquí. Bueno, ahora me va a mostrar el login, ¿sí? Muy bien, ¿y qué hemos hecho? Bueno, me ha mostrado el login, estaríamos aquí, ¿vale? Nosotros hemos introducido los datos, ¿no? Y entonces cuando eso le hemos dado al botón de aceptar. Si le damos al botón de aceptar, ¿vale? A ver, bueno, va un poquillo lento. Vamos a ver que va el botón de aceptar. A ver, vale, y le damos este botón. Vale, ese botón de aceptar, que lo tenemos también en el login, donde teníamos el login, aquí tenemos el login, ¿vale? Ese botón de aceptar del login nos va a enviar, ¿vale? Va a hacer un submit, donde tenemos el formulario aquí, y va a ir a esta acción, que es hacer login, ¿vale? Al método login por post del usuario controller. Con lo cual, recordemos siempre, nos vamos a las rutas, tengo el post con el login y nos va a ir al método login del usuario controller. Pues vamos al método login del usuario controller y aquí vamos a ver cosas más interesantes también. Este es nuestro método. Vale. Esto lo tendríamos que saber. Aquí por request nos envían los datos que tenía el formulario, que en este caso era el username y la contraseña, y yo me los guardo en dos variables, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utilizar el Eloquent. Y con el Eloquent vamos a hacer un where y vamos a buscar por el username. Y le vamos a pasar el username que nos ha puesto el usuario, y con el first nos va a devolver el primero que cumpla esto. Con lo cual aquí yo debería de tener el usuario con el username que yo he puesto en el login. ¿Qué puede pasar? Que este usuario sea nulo. Si este usuario es nulo, ¿qué significa?
Pues que no encontré el usuario, con lo cual lo que tendré es que dar un mensaje de error diciendo que el usuario o la contraseña son incorrectos. Pero si lo he encontrado, no es nulo, tendré que mirar que la contraseña que tengo en la base de datos es la misma que me están introduciendo en el login. Entonces, esta es la contraseña que me han introducido en el login y esta es la contraseña que tengo yo guardada en la base de datos. Pero cuidado, la contraseña en la base de datos, acordaros que la he metido encriptada. ¿Y qué hace esto? Pues tengo una clase que se llama hash, que tiene un método que se llama check, que lo que hace es comprobar si la encriptación de esta contraseña es la que está en la base de datos. Es decir, es lo contrario que bueno, no es lo contrario tampoco, porque no está desencriptando lo que hace el bcrypt, sino que está validando que este señor de aquí al final es este de aquí. En caso de que no lo sea, pues otra vez voy a dar el mensaje de error. En caso de que sí lo sea, fijaros, voy a utilizar una clase que se llama auth, que la voy a utilizar en muchos sitios, que es la que me va a dar toda la información de si el usuario está conectado, de qué usuario es, etcétera. Y lo que voy a hacer es utilizar el método login y le voy a pasar como parámetro el usuario, ¿sí? Con lo cual, toda la información del usuario se va a meter dentro de esta clase auth y la podré obtener después en otros sitios. ¿Dónde? Pues fijaros, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esto, ¿qué voy? Hago un redirect a /home. Y /home era una /home. Si me voy a las rutas otra vez, veré que el /home lo tengo aquí, ¿vale? Y ahora explicaremos qué coño es esto del middleware auth. Tengo aquí el /home y el /home, ¿qué hace? Se coge el usuario del auth. Fijaros, con este método user yo soy capaz de saber cuál es el usuario que está conectado, que en este caso, por ejemplo, era el Francisco Fernández. Y me lo voy a guardar dentro de este otro usuario. Y ahora le voy a pasar esta información al home. Esto lo que hacía es que, por ejemplo, cuando yo aquí ponía F. Fernández y hacía Pepe, ¿vale? Cuando yo le doy a esto, voy a ir al home, ¿vale? Y el home le voy a pasar este usuario. Y gracias a eso, yo puedo saber que este usuario se llama así y puedo saber de qué rol es. ¿Y cómo lo he hecho eso? Pues fijaros, me voy a ir aquí a la... Esta es la navbar. Y fijaros lo que tiene la navbar. La navbar tiene aquí un if del Blade que dice, si el usuario está chequeado, está autorizado, es decir, que se ha conectado bien, este es el método check, entonces voy a ir con el método user, tendré el usuario, pero puedo, por ejemplo, en este caso, acceder al rol y al nombre del rol, y si el nombre del rol es administrador, entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues, por ejemplo, me va a mostrar esto de aquí. Me está mostrando este punto de menú, que si no estoy logueado y no soy administrador, no me lo va a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo. Otro sitio que estoy utilizando el auth, aquí otra vez. Si yo estoy chequeado, hago una cosa. Si no estoy chequeado, hago otra. Esto lo estoy utilizando aquí. ¿Vale? Si no estoy chequeado, me voy al else y lo que hace es mostrarme el login, que es lo que tenía yo antes. Y ahora que estoy chequeado, ¿qué hace? Pues fijaos qué hace, mira qué chulo. Me está cogiendo del usuario su nombre y sus apellidos y me los está poniendo aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Ok. Esto lo estoy utilizando gracias todo al auth y al que yo me he logueado con el tema del Laravel. ¿Sí? Y por último, y lo último que vamos a ver del login es el logout, ¿vale? Cuando yo estoy logueado, fijaros que si ahora despliego aquí, me sale para hacer un logout. ¿Y qué hacemos cuando hacemos clic aquí? Pues fijaros, lo que hacemos clic aquí, lo que estamos haciendo es enviar a la URL logout, con lo cual nos vamos otra vez a las putas rutas, vemos aquí el logout y esto nos va a enviar al método logout de nuestro usuario controller, con lo cual vamos a ir aquí al usuario controller, vamos a bajar un poquito más. ¿Y qué hace el logout? Pues mira, utilizar un método del auth que se llama logout, que lo que hace es desconectarnos y nos enviará otra vez al index. ¿Sí? ¿Lo veis? Esto es todo lo que tendríamos que saber para hacer un login y un logout. Por último, os voy a explicar aquello rarito que hay en las rutas. No sé si os acordáis dónde estaban las rutas, aquí, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Esto de aquí, lo único que he hecho es escribir aquí abajo un route, dos puntos, hola, a ver si me ayuda. Mira, pues hago esto de aquí, ¿veis? El route group middleware, ¿vale? ¡Pam! Y fijaros, puedo poner un middleware, otro middleware, ahora explica lo que es un middleware, en este caso solo voy a utilizar uno, voy a utilizar el middleware auth, y todo lo que yo ponga aquí dentro, es todas las rutas que yo ponga aquí dentro, por ejemplo esta, lo que está diciendo es que para poder acceder al home hay que estar autorizado, ¿vale? Si no están dentro de esta ruta, pues no hace falta estar autorizado. Por ejemplo, yo para ir al login no necesito estar autorizado, para el index no necesito estar autorizado, ¿vale? Pero en cambio para ir al home sí. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, esto lo que me va a hacer ahora es, fijaros, si yo ahora me lo deslogueo,
Vais a ver que este señor se desloguea. Hola. Y entonces, si yo intento entrar en esta ruta del home directamente, porque yo me sé la URL y entonces puedo entrar aquí directamente, pues aún así, ¿ves? Por ejemplo, vamos a poner aquí home. Fijaos lo que va a hacer este señor. Os va a hacer así, ¿vale? Y os va a sacar el login. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues esto es gracias al middleware este, ¿vale? A esto de aquí. ¿Sí? ¿Esto de aquí qué hace? Esto es un middleware. Pues vamos a ir aquí, que por aquí están los middleware. Están donde están los controles, aquí están los middleware. Vamos a mirar primero este, el que se llama kernel PHP. ¿Por qué? Porque aquí explica todos los que hay. Y voy a ver este que se llama auth. Y el que se llama auth es el que se llama, en el fondo, authenticate. Y el authenticate es este. Pues vamos a entrar en este. Y fijaos qué hace este señor. Bueno, pues este señor lo único que tiene es un if que dice, en el fondo, si no estoy logueado, vete al login, a la ruta que se llame login. ¿Sí? Y por eso yo a mi ruta login le había puesto este nombre, ¿sí? Para poder tener y saber qué es el login. Y eso lo que va a hacer es que si yo intento entrar en una ruta o en una URL así a saco, me va a hacer esto. Y esto lo hace gracias al middleware. Bueno, pues espero que con esta explicación y que os voy a dar la base de datos y el proyecto en Laravel, que con el login ya hecho, pues os sea fácil hacer logins en vuestras aplicaciones y en vuestros proyectos.